es empezar cumpliendo con todo lo que se deja, las tareas, prácticamente los que cumplen con todas las tareas prácticamente aprueban la materia, ¿no? Nada más es cuestión de organizarse bien y estar entregando todo a tiempo, ¿verdad? ¿Okay? Es solo llevar su agendita bien, qué tarea tengo hoy, cuándo lo tengo que entregar, de qué materias, y todo va saliendo, ¿no? Ok. Muy bien. Entonces recuerden, pues continuamos con las materias. Ahora sería Química 2 y Matemáticas 2, ¿sí? Yo voy a ser su maestro en esas dos materias, ¿no? Y pues por aquí ya tengo en Classroom lo que viene siendo la información a cómo vamos avanzando de lo que viene siendo la materia de Química 2. Química la vamos a tener igual que el semestre pasado, lunes y martes a las 10:50, ¿sí? Al menos que haya alguna situación, pues yo les aviso con tiempo. Y miércoles y jueves estaríamos teniendo Matemáticas 2. Si ustedes observan la pantalla que estoy compartiendo ahorita, tenemos aquí varios documentos generales de la materia, que viene siendo los rasgos a evaluar de Química 2. ¿Sí? Si ustedes le dan aquí está un formato de Excel y vienen los porcentajes que se van a considerar. En este caso, pues las tareas de actividad interactiva subidas a Classroom son el 30%. Investigaciones individuales y en equipo que se dejen también van a valer el 30%. Realmente ambas actividades se suben a Classroom, todos se tienen que subir a Classroom para su revisión, ¿no? Entonces, si ustedes cumplen con eso, pues prácticamente tienen un 60% del periodo aprobado, ¿verdad? Y luego viene el examen formal que viene contando el 40%, ¿sí? Esto se va a repetir en cada uno de los 3 periodos que vamos a tener, ¿no? ¿Ok? Bien, ¿alguna duda hasta ese momento sobre lo que viene siendo la forma de evaluar? ¿Todo claro? Ok, entonces aquí tenemos también en documentos generales un libro de base donde pueden ustedes consultar diferentes temas y a lo mejor por ahí hacemos alguna actividad. Ustedes lo pueden descargar, no les recomiendo que lo impriman porque solo algunas páginas por ahí de ejercicios ocuparíamos para imprimir, ¿no? También tenemos un cuadernillo de trabajo para el alumno, sí lo vamos a estar usando un poquito más, pero igual no les recomiendo que lo impriman todo, lo pueden descargar, tenerlo en su computadora para consultas o imprimir las hojas de acuerdo a actividades que vaya dejando yo muy específicas, ¿no? También tenemos aquí el programa de Química 2, que es la base de todo lo que viene siendo los temas y los aprendizajes que tenemos que ir abordando a lo largo del semestre. Este documento, pues aquí siempre va a estar, igual si ustedes quieren saber qué temas se van a ver en toda la materia, aquí los pueden revisar, ¿no? Dejé por aquí también los videos de cómo realizar mapas mentales, que ya ustedes pues ya han hecho bastantes, pero de repente hay algunos que hacen trabajos que no cumplen con las características de un mapa mental. Les invito a echar un ojo al video y verificar qué características debe tener un mapa mental para cumplir con tal, ¿no? Y que cumple el propósito de que a ustedes les quede más claros los temas, más presentes a la hora de relacionarlos con ideas o imágenes ahí presentes en ese documento que ustedes generan, ¿no? ¿Sí? También viene un video por si olvidaron cómo hacer exámenes en Socrative. Aquí está también, ahí lo dejo para que ustedes puedan revisar cómo se hacen los exámenes en Socrative en caso de haberlo olvidado, ¿no? Recuerden que es muy sencillo, nada más, pero pues, más vale dejar ahí los documentos para que los puedan consultar ustedes en cualquier momento, ¿no? Les recomiendo tener su cuaderno específico de química y un cuaderno específico de matemáticas donde puedan estar haciendo trabajos. Recuerden que pues todo se le toma foto y se sube, pero qué mejor que tener ordenados los apuntes para la hora de estar estudiando, pues no tener un desorden, ¿verdad? A la hora de la secuencia de todo lo que vemos, ¿no? ¿Ok? Bien, ¿alguna duda que tengan hasta ahorita en documentos generales? ¿No? ¿Todo claro? Bien. No olviden poner su asistencia, por favor, en el chat, ¿no? Bien, ok. En química estaríamos viendo en el bloque 1 algo que se conoce como estequiometría. Es un tema, bueno, suena el nombre muy raro, a lo mejor nunca lo habían escuchado, pero es un tema en química muy importante porque realmente es lo que fundamenta la química. En ello vamos a ver nosotros cómo se manejan las proporciones de sustancias,
¿sí? Conceptos nuevos como el mol, que es una cantidad que expresa cantidad de sustancia en química, y cómo estos conceptos pues realmente son la base para cualquier proceso químico, ¿no? Y de mucha importancia en la industria química y en varios aspectos de nuestra vida, ¿no? Bien, vamos a ver también, hoy tenemos 2 videos para esta clase y tenemos una primer tarea, ¿no? Recuerden que las tareas y los videos van numerados en orden consecutivo para que ustedes los puedan verificar, ¿no? Recuerden que la clase está siendo grabada y que se va a subir al canal de YouTube para que aquellos alumnos, creo que hoy por ahí andan algunos vacunándose, puedan revisar sus videos de clase y también sepan qué tareas están abordando y dejando, ¿no? ¿Ok? ¿Dudas hasta el momento? ¿No? ¿Todo claro? Bueno, si es así, bueno, entonces vamos a iniciar. Voy a compartir el sonido para que puedan escuchar este primer video. El primer video habla sobre el concepto de mol, ¿sí? En secundaria debieron haberlo visto, debieron haber escuchado este concepto, que no es otra cosa más que una unidad de química para expresar cantidad de sustancia, ¿no? ¿Sí? Así como nosotros conocemos unidades para medir la masa, que es el kilogramo, para medir la temperatura, que son los grados Celsius o centígrados, ¿sí? En química hay una unidad de medida que se llama mol, ¿sí? Y se utiliza mucho. Vamos a ver en qué consiste, ¿no? Ponemos atención y empezamos. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En este video les explicaré qué es un mol. El mol es una unidad del Sistema Internacional de Unidades, pero ¿qué es lo que mide? Pues resulta que, así como usamos los metros para medir longitud, a los segundos para medir tiempo o los kilogramos para medir masa, a los moles los usamos para medir la cantidad de sustancia. Por ejemplo, una docena es igual a 12 unidades de algo, de lo que sea. Puede ser una docena de naranjas, que es equivalente a 12 naranjas, o una docena de chimps, que es igual a tener 12 chimps. De esta manera pasa con los moles. Un mol es equivalente a 6.022 por 10 a la 23 unidades. Bien, aquí, si se fijan, hay una notación que se le conoce como notación científica. Esta notación se usa cuando las cantidades son muy grandes, ¿sí? Si yo, por ejemplo, quisiera escribir ese número de manera normal, sin hacer la potencia, sería este número. Tendría que poner, después del 0,222, recorrer el punto hacia la derecha 23 espacios. Y como no hay más números, lo que tengo que agregar son ceros. Bueno, si de aquí ya moví 3 espacios el punto, pues tendría que agregar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Este número que estoy poniendo ahí, 2, 4, 6, 8, 10, son 20 en total. ¿Ok? Significa que esta cantidad de unidades es la que existen en un mol. Pero para no expresarlo de esta manera, se conoce la notación científica, que es recorrer el punto, en este caso, que estaría ubicado aquí al final, ¿sí? O sea, después del último cero, y se tendría que recorrer de aquí hasta acá 23 espacios, ¿sí? Para ponerlo como notación científica. Ahora, las calculadoras científicas nos permiten escribir este número. ¿Cómo permite la calculadora científica escribir ese número? Ustedes tienen que poner 6.022 y luego tienen que buscar una tecla que dice exponencial, así, EXP, ¿sí? Y luego escribir el número 23. De esa manera, ustedes en la calculadora científica pueden manejar ese número, ¿sí? Y hacer operaciones con él. ¿Ok? ¿Queda claro? Si ustedes después pueden revisar bien su calculadora científica y vean cómo pueden expresar ese número en ella, ¿no? ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de un mol, hablamos de tantas cantidades de unidades, de unidades. ¿Qué pueden ser esas unidades? Pueden ser átomos o pueden ser moléculas, ¿sí? Dependiendo si son elementos, serían átomos, y si son compuestos, serían moléculas. Como son cantidades muy, muy pequeñitas, pues es que existe esa cantidad tan grande de átomos o moléculas en un mol, ¿no? Ahorita les va a quedar un poquito más claro. ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿Queda claro lo que acabo de mencionar? Bien. Sí, profe.
Vamos a borrar esto que dibujé y continuamos con el video. Entonces, si decimos que tenemos un mol de naranjas, estaríamos diciendo que tenemos 6.022 por 10 a la 23 naranjas. Y si decimos que tenemos un mol de Doge, estaríamos diciendo que tenemos 6.022 por 10 a la 23 veces a este perrito. ¿Pero realmente tiene sentido esto? Este número es grandísimo. Estaríamos hablando de que sería escribir 20 ceros después de estos números. Realmente es absurdo tener una cantidad así de cualquier cosa, no cabrían en casi ningún lado, pero no tiene sentido porque estamos hablando del mundo macroscópico. Si hablamos de un mundo mucho más pequeño como el de los átomos, las moléculas o los iones, ahí sí tiene muchísimo sentido. Porque estas partículas son tan pequeñas que todo un mol apenas ocuparía un lugar en el espacio. Y además se nos facilitaría la vida porque si tenemos que hacer un cálculo químico, pues ya no tenemos que andar escribiendo tantos números. Y es que en la vida real no trabajamos con átomos o con moléculas por separado, sino que trabajamos con todo un conjunto de ellas, entonces es más fácil y también más cómodo hablar de moles que de partículas. De tal manera que si tenemos un mol de sodio, sabemos que tenemos 6.022 por 10 a la 23 átomos de sodio. Si digo que tenemos un mol de agua, entonces tenemos 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Bien, aquí si se fijan, lo que les decía ahorita, serán átomos cuando se trate de elemento. ¿Quiénes son los elementos? Todos aquellos que aparecen en la tabla periódica, ¿sí? Y van a ser moléculas cuando se trate de compuestos. ¿Cuándo resulta un compuesto? Pues de la unión química de dos o más elementos, ¿sí? Ahí está la diferencia, ¿no? Moléculas cuando se trate de compuestos y átomos cuando se trate de elementos, ¿ok? Es importante que se fijen que no podemos decir que tenemos 6.022 por 10 a la 23 moléculas de sodio porque el sodio no es una molécula, es un átomo. Y de la misma forma no podemos tener esta cantidad de átomos de agua porque el agua no es un átomo, es una molécula. Y seguramente te preguntarás, ¿a quién se le ocurrió este número? Cuando hablamos de una docena es fácil deducir que estamos hablando de 12 unidades, pero cuando hablamos de un mol, ¿de dónde es que salió este número? Pues resulta que este número se llama número de Avogadro en honor a Amedeo Avogadro, un científico italiano, pero quien realmente determinó este valor fue Jean Ferrat, un científico francés quien decidió nombrar así esta constante en honor a Avogadro en 1909. Lo que hizo este físico fue determinar a través de diferentes metodologías complejas cuántos átomos de carbono 12 hay en 12 gramos de este. Pero para fines didácticos digamos que puso su balanza y comenzó a poner de átomo en átomo hasta que la báscula marcara 12 gramos, y ahí fue cuando determinó que eran 6.022 por 10 a la 23 átomos de carbono 12. Y es por esto que la definición formal de mol es la siguiente: es la cantidad de sustancia que contiene tantas unidades elementales como átomos hay en 12 gramos de carbono 12. Ahora, es importante aclarar que no porque un mol contenga 6.022 por 10 a la 23 partículas, significa que todos los moles pesan lo mismo. Recuerda que no pesa lo mismo una docena de huevos que una docena de naranjas. Cuando tenemos un mol de sodio, esos 6.022 por 10 a la 23 átomos de sodio pesan 23 gramos. 23 porque esa es su masa atómica que podemos ver en la tabla periódica, y por lo tanto la masa molar será de 23 gramos por mol. Bien, entonces de aquí es muy importante esto de la masa atómica, ¿no? Porque no es lo mismo que, digamos, un mol de hidrógeno que un mol de sodio. ¿Y de qué depende eso? Bueno, su peso es mayor porque su masa atómica es diferente y por eso cada elemento tiene su masa atómica, ¿no? ¿Qué significa la masa molar? Los gramos que existen de ese elemento por cada mol de esa sustancia, ¿no? ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que 6.022 por 10 a la 23 átomos de sodio pesan un total de 23 gramos, ¿no? ¿Okay? Un mol de oro pesa 197 gramos y por lo tanto la masa molar será de 197 gramos por mol. Y un mol de agua pesa 18 gramos, 16 del oxígeno y 1 de cada hidrógeno. Déjame en los comentarios cuánto crees que pesaría un mol de Chimps y un mol de Doge. Bien, entonces ahí metió la mascota el que diseñó este ejercicio, pero bueno, está muy didáctico la cuestión de entender bien qué es el mol, ¿verdad? ¿Ok? Bien. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario sobre esto que acabamos de ver? ¿Qué era la masa molar, profe? La masa molar son la cantidad de gramos que existen por cada mol de sustancia, ¿sí? La masa molar es la cantidad de gramos. Por ejemplo, si ustedes ven en la tabla periódica
si yo busco el oxígeno, ¿cuál es la masa atómica del oxígeno? ¿Quién me puede decir? Saquen su tabla periódica. Acuérdense que en química debemos tenerla siempre a la mano, ¿verdad? ¿Cuánto dice ahí la masa atómica del oxígeno? 15.999. Así es. Entonces, quiere decir que un mol de oxígeno tiene esa cantidad, casi 16 gramos, ¿sí? Es lo que pesa. ¿Y cuál es la masa molar? Ah, pues la masa molar del oxígeno es 16 gramos por mol, ¿ok? Es esa relación de la cantidad de masa por mol de sustancia que estemos hablando, en este caso, de los elementos químicos, ¿no? ¿Ok? ¿Queda claro? Y así cada elemento tiene su masa molar, que es la masa por mol de esa sustancia, ¿no? ¿Ok? Bien, vamos a continuar con un segundo video sobre lo que viene siendo el concepto de estequiometría. ¿Ok? Aquí lo vamos a empezar a transmitir y ponemos atención. Hola alumnos del preuniversitario CEPET. En esta cápsula veremos los principios básicos de la estequiometría. Estequiometría. Aunque la palabra suene complicada, usamos la estequiometría todos los días en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, para calcular cuánta materia prima debemos usar para obtener una cierta cantidad de productos, como 50 pasteles, 20 poleras o 100 zapatillas. Por definición, la estequiometría mide las proporciones cuantitativas en una reacción química, es decir, permite establecer las relaciones numéricas entre gramos, moles y partículas elementales en una reacción química. Bien, entonces esa definición es muy importante, ¿no? De estequiometría. Establece las relaciones numéricas entre gramos, moles y partículas elementales en una reacción química, ¿no? Es la encargada de ver todas esas proporciones. Por ejemplo, si hablamos nosotros de una fábrica que produce fertilizantes, ¿sí? Para producir fertilizantes, pues la fábrica tendrá que tener ciertas sustancias que van a reaccionar para poder formar ese producto que se anda buscando, ¿sí? Ahora, ¿cuánto se tiene que agregar de cada sustancia reactiva para formar ese producto? Pues de eso se hace cargo la estequiometría, de saber esas cantidades que hay que tener para lograr que, pues, producir al máximo ese producto final, que es el que tiene un valor, ¿no? ¿Sí? Y que es el que se está buscando como producto. Entonces, es muy importante la estequiometría para todo lo que viene siendo las relaciones de cantidades de sustancia que van a intervenir en una reacción química, ¿no? ¿Ok? Seguimos. Veamos una aplicación de la estequiometría en la vida real. Imaginemos que hacemos un jugo de naranja. La naranja, el agua y el endulzante serían los reactivos y el jugo de naranja el producto final de dicha reacción. Pero para que Bien, aquí está ejemplificando entonces de manera muy sencilla el hacer un jugo de naranja, ¿verdad? Aunque no se va con una reacción química, lo hace la analogía de que serían estos los reactivos, ¿no? El azúcar, la naranja y el agua, ¿verdad? Y tiene que estar en cantidades muy específicas, porque ¿qué pasa si nos pasamos en cantidades de azúcar? ¿Qué va a pasar? ¿Quién me puede decir? Va a ser muy dulce. Queda muy dulce. Queda muy dulce, ¿verdad? Y el producto que vamos a obtener pues no era como lo deseábamos, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo en lugar de una botella de 1 litro pues pongo un garrafón de agua para hacer mi jugo de naranja con esas 2 naranjitas? Pues, ¿qué va a pasar con el producto final? No vas a ver a naranja. Así es, bien desabrido va a estar, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo hago un saco de naranjas con esa cantidad de agua? Pues tampoco va a ser esa agua que yo quiero, ¿verdad? A lo mejor me sale muy ácido por la cantidad de naranjas, ¿verdad? Entonces, todo debe estar en una proporción adecuada, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la estequiometría realmente en la química eso es lo que busca, encontrar las cantidades adecuadas para que se lleve a cabo la reacción química y obtener de la mejor manera ese producto que andamos buscando, ¿verdad? ¿Ok? Seguimos. el producto, el refresco de naranja, resulte de una óptima calidad, los reactivos, naranja, el agua y el endulzante, deben calcularse en las proporciones adecuadas.
Es importante que manejen 3 conceptos para entender la estequiometría: mol, número de Avogadro y masa molar. Bien, aquí ya vimos lo que era el mol nosotros. El número de Avogadro es ese número que vimos con la potencia de 6.022 por 10 a la 23 que existen en cada mol. Y también vimos la masa molar, ¿verdad? Que son los gramos que existen en cada mol de sustancia, dependiendo qué sustancia sea o qué elemento, ¿verdad? Okay. Mol es una unidad de medida, como lo es el kilogramo o el metro, pero que mide la cantidad de sustancia. Es importante que sepan que la cantidad de partículas elementales que encontramos en un mol de cualquier sustancia siempre va a ser la misma. ¿Y cuántas partículas tiene un mol?, se preguntarán ustedes. Un mol de cualquier sustancia siempre tendrá 6,022 por 10 elevado a 23 partículas elementales, valor que corresponde al llamado número de Avogadro. Número de Avogadro. Para entender este concepto, veamos el siguiente ejemplo. Pensemos en una docena. Tanto una docena de huevos de gallina como una docena de huevos de avestruz corresponden a 12 unidades, independientemente de su masa o tamaño. Pero si ponemos esos huevos en una balanza, ésta se inclinará hacia los de avestruz porque tiene mayor masa. Ahora veámoslo con mol. Lo mismo ocurre con un mol de huevos de gallina y de avestruz, los que implican la misma cantidad de huevos, 6,022 por 10 elevado a 23, aunque su masa evidentemente no será la misma, pues dependerá de la masa de cada huevo. Masa molar. En el ejemplo anterior, los huevos de avestruz tenían una masa mucho mayor que los huevos de gallina, lo cual es fácil de deducir al ver y comparar los tamaños. Pero ¿cómo lo averiguamos cuando trabajamos con elementos químicos? De forma sencilla, vamos a una tabla periódica y el número que se encuentra abajo del elemento corresponde a la masa atómica, cuyo valor numérico es equivalente a la masa molar. Por lo tanto, un mol de átomos de carbono tendrá más masa que un mol de hidrógeno. Estudiantes, deseamos... Bien. ¿Alguna duda que tengan, jóvenes, en esto que acabamos de ver? ¿No? ¿Queda claro los conceptos que hemos visto? ¿Qué vimos hoy? Vimos lo que era el mol, vimos el concepto de estequiometría. ¿Qué más vimos? El número de Avogadro, ¿sí? La masa molar, que son los gramos contenidos en cada mol, dependiendo de qué elemento estemos hablando, ¿verdad? ¿Ok? ¿Alguna pregunta o duda que tengan en lo que hemos estado viendo hasta ahorita? ¿No? Recuerden que hay que preguntar. Siempre que tengamos dudas hay que preguntar, ¿no? Es bueno aclararlo porque a veces uno es el que pregunta, pero los demás también están escuchando y a lo mejor aclaramos a más de uno, ¿verdad? ¿Ok? Bien, entonces, aquí en Classroom, si no hay dudas, le vamos a dejar la tarea número 1, que es esta que está aquí. Dice que van a leer las páginas 13 y 14 del cuadernillo de trabajo, que es este que está aquí, este tercer documento general. Van a contestar la actividad 1, que consiste en un recuadro después de una lectura, y la actividad 2, que corresponden a unas preguntas. Estas vienen, las actividades 1 y 2 vienen en la página 14 y 15, ¿no? Le puedo hacer una nota aquí. No olvides subir las fotos claras y entregar a tiempo. La fecha de entrega aquí dice que es mañana a las 8 de la noche. Recuerden que tareas que se entregan posterior a esta fecha, pues se califican, pero pues ya no es la misma calificación a 100 como posibilidad, ¿verdad? ¿Ok? Bien, ¿alguna duda sobre la tarea? ¿No? ¿Alguna duda en general que tengan con sus clases? Acuérdense que yo soy el asesor de su grupo también. ¿Ya se conectaron con todos sus maestros? Profe, yo ando apenas, ¿cómo se llama? Encontrando Entra- los links de Classroom. Ajá. Ok, Vale. auxíliense mucho ahí con Minerva porque ella es la que está coordinando la conexión de claves y todo eso para Classroom, para que pueda apoyarles ahí, ¿no? Ok, gracias. ¿Sí, Miranda? Iba a comentar que pues muchos del grupo tienen problemas para contactar a sus maestros o no les llegan los links o aparecen que ya caducó. Y a Ok. veces no tengo forma de contactarlos. Sí, el enlace lo vamos a hacer por medio de la maestra Minerva. Mándenle mensaje con qué maestros tienen el problema
para que ella pueda establecer ahí la comunicación, ¿no? El chiste es que ya puedan estar en clases y que ya empiecen a avanzar todos juntos, ¿no? Sí, profe. Gracias. Ok. Bueno, jóvenes. Entonces, si no hay algún comentario o duda más, mañana iniciamos matemáticas. Recuerden que es, repito nuevamente para los que entraron tarde, seguimos igual, misma clase, misma clave para entrar a Zoom. Lunes y martes tenemos química, 10:50 siempre. Y miércoles y jueves tendríamos matemáticas, 10:50, ¿no? ¿Sí? Recuerden que ya están activas sus salas de Classroom, ya los tengo todos ahí dentro del sistema. Entonces, todos debemos de cumplir con la entrega. Los invito en serio a cumplir a tiempo para que no vayan rezagándose y no entremos en cuestiones de después andar batallando con regularización, ¿no? ¿Ok? ¿Sale, jóvenes? Entonces nos vemos mañana. Se cuidan mucho, síganse cuidando. Hasta luego. Todo, profe, gracias. No olviden decirle a los compañeros que en YouTube está la clase grabada, ¿no? Bye. Bye, profe.